Empezamos con nuestra entrevista con Patricia Carrión, representante de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDU. Hablaremos sobre supuestos casos de COVID-19 presentados en los trabajadores de la empresa Furukawa. Hola, buenos días, estimada Patricia, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Coméntenos, ¿qué novedades se han presentado en relación a la empresa Furukawa? Bueno, contarles que desde hace varias semanas atrás hemos recibido denuncias de algunos trabajadores y trabajadoras de la empresa contándonos que las condiciones laborales dentro de la empresa Furukawa son similares a las que habíamos visto desde hace tiempos, es decir, siguen condiciones complejas, difíciles de trabajo, en condiciones de trabajo que se configura esclavitud moderna o servidumbre de la gleba, pero sobre todo ahora hay varias personas, trabajadores y trabajadoras que tienen ya contagio de COVID-19 y que sin embargo, a pesar de eso, la empresa no ha prestado las debidas medidas de bioseguridad para que el virus no se propague. Conocemos que hay algunos trabajadores que desde hace meses atrás le llevaban de manera hacinada en camiones desde Santo Domingo o Patricia Pilar hacia las haciendas para que trabajen allá. Las horas de trabajo eran horas extendidas, son horas extendidas de 10 a 12 horas diarias, y eso complica aún más la situación de los trabajadores, porque por un lado están en riesgo de salud, sus vidas y su salud están en riesgo, y por otro lado hay nuevos hechos que pueden significar explotación laboral. ¿Qué acciones están tomando los trabajadores en relación a esta problemática, estimada Patricia? Bueno, ellos no pueden hacer mucho, tienen que trabajar porque si no, no pueden sobrevivir, si no, no les pagan. Ellos han exigido a la empresa, de hecho han hecho varios plantones ya en las afueras de la empresa inclusive, y han denunciado públicamente, por eso nosotras lo conocemos, que la situación es un poco complicada. En la mayoría, en casi todas, excepto una de las haciendas de Furukawa, por ejemplo, no hay agua potable. Entonces el mínimo cuidado que es de lavarse las manos con agua y jabón para evitar el contagio no lo pueden hacer. No tienen mascarillas, no tienen guantes, tampoco tienen capacidad de ellos poder comprar estos implementos para garantizar su salud, porque ganan muy poco. Ellos además, nosotros, digamos, a través de la CEDU, los trabajadores a través de la CEDU hemos presentado una carta ya hace varias semanas atrás, dirigida a varios ministerios, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Trabajo, a la Defensoría del Pueblo, explicando la situación y comentando la nueva vulneración de derechos y sobre todo el riesgo a la vida y a la salud de los trabajadores y trabajadoras. Esta problemática se viene ya por varios años. ¿Qué han hecho las autoridades gubernamentales? Estamos en un Estado de Derecho. Bueno, en realidad para solucionar el problema de raíz, que quiere decir sistemática violación de derechos humanos de los trabajadores, no han hecho nada. Es decir, las autoridades han invisibilizado la problemática de los trabajadores y trabajadoras, han tratado de sentarles a la mesa a la empresa, bueno, a los representantes de la empresa Furukawa Plantaciones S.A. del Ecuador, y a las víctimas para, entre comillas, negociar y solucionar armónica y pacíficamente. Pero sin embargo eso no ha dado ningún buen resultado, ¿no? Y los trabajadores y trabajadoras han emprendido varias acciones. La una es una acción jurídica, constitucional, una acción de protección que ya está presentada, aceptada, y tuvimos ya una primera audiencia en febrero, justo antes del problema del COVID. En esta primera audiencia ya se observó, el juez ya pudo observar algunas de las irregularidades que existen en esta empresa, y por otro lado decir que a partir de febrero del 2019, a partir del informe de la Defensoría del Pueblo, donde en efecto se visibilizan las violaciones de derechos humanos sistemáticas, la Fiscalía de oficio abrió una investigación penal por varios delitos que presuntamente la empresa Furukawa podría estar incurriendo, entre ellos el de trata de personas y otras formas de servidumbre, y trabajo infantil. Así que esperaríamos que los procesos judiciales, que son nuestra única alternativa como representantes, de los trabajadores, y la única alternativa para los trabajadores en vista de la omisión sistemática del Estado de garantizar sus derechos, esperamos que llegue a buen término. Estimada Patricia, a veces los ciudadanos, la ciudadanía, las personas en general, no sabemos realmente cómo actúa la justicia en nuestro país. En algunos casos son ágiles, en otros casos donde existe evidencia, se interponen otros intereses. ¿Qué otros casos ustedes vienen también haciendo seguimiento? Y menos que son muchos.
este caso en particular, que es un caso gigante, y usted ha dicho una cosa muy cierta, y es que hay muchos intereses. Yo quiero comentar hoy día y denunciar, de hecho, que el nuevo gerente de hace más o menos un mes y medio de la empresa Furukawa es el señor Byron Flores. Él fue ex viceministro del MAGAP. Él fue la persona que durante varios años tenía la obligación de expropiar la tierra de esta empresa, que es que le daba la voluntad de hacerlo, y no lo hizo. Es decir, aquí hay un conflicto de intereses, hay puertas giratorias. Las propias autoridades estatales que tienen la obligación de garantizar los derechos, ahora, como vemos, son el nuevo gerente de la empresa y, por supuesto, protege los derechos de la entidad. Por otro lado, decirles que a mí me sorprende mucho que las autoridades locales, en este caso el COE local de Santo Domingo, no haya puesto cartas en el asunto a propósito de que entendemos que la empresa no ha presentado los protocolos de seguridad para poder trabajar en época de pandemia, y a pesar de ello la empresa está trabajando, no ha parado un solo día y no tiene estos protocolos de bioseguridad. Usted ha dicho muy claro, ¿no?, que la justicia y en efecto hay conflicto de intereses. No entendemos por qué sigue operando la empresa. El COE ha hecho, y digamos las autoridades locales también, el municipio, por ejemplo, han hecho controles, entiendo, en Santo Domingo para verificar, por ejemplo, que los buses tengan, las personas estén en separación adecuada, pero sin embargo los camiones les llevan como ganado a las personas hasta las haciendas y no pasa nada. Hay otras empresas que sabemos que son exigidas, digamos, que presenten los protocolos de bioseguridad, pero nada, que entiendo que fue una de ellas, y sin embargo la empresa Furukawa a ellos no se les ha pedido, o al menos no se ha controlado. Entonces yo sí llamo la atención a las autoridades locales de poder hacer uso de sus facultades y sancionar a las empresas que no han cumplido, en este caso Furukawa. Iba justo allí mi inquietud, estimada Patricia, y es en relación, ¿han tenido acercamiento con las autoridades? Bueno, me dice usted que no se han ejecutado acciones por parte de las autoridades locales, provinciales, en este caso la delegación del Ministerio Laboral, la gobernación, el mismo COE cantonal, el COE provincial, porque realmente allí viene de nuevo mi inquietud. A ciertos negocios o a ciertas acciones sí se les observa para que cumplan las medidas en relación a la emergencia, y a otras instituciones o empresas no se estaría realizando esta misma acción. Correcto, entendemos que es así. Yo esperaría que equivocarme, ojalá me estuviera equivocando. Sin embargo, yo ya hago un llamado al COE nacional y a las autoridades locales a que vayan a verificar. Llamo la atención al Ministerio de Trabajo de Santo Domingo para que vaya a verificar estas denuncias de explotación, de nuevas explotaciones laborales. Hay una cosa que mencionar y que me olvidé decirlo en el resumen anterior, y es que hay una nueva, parece ser que se están configurando nuevos hechos de tener como estos actos que pueden configurar tercerización laboral. Es decir, para las personas que no están contentas con estas nuevas maneras de trabajo, que son ilegales e irregulares, son despedidas y contratan a nuevas personas, es decir, contratan a cuadrillas, se llama así, de trabajadores que no tienen relación de dependencia con la empresa, y por lo tanto nuevamente al parecer se está configurando una tercerización laboral. Yo llamo la atención al Ministerio de Trabajo que vaya a hacer una inspección urgente para verificar estas irregularidades, y al Ministerio de Salud para que observe si es que en efecto las condiciones en las que están trabajando los trabajadores de la empresa Furukawa son las más óptimas y adecuadas a la pandemia. Muchas gracias, estimada Patricia Carrión. Ella es representante de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos CEDU. Gracias por el dato y el seguimiento que se viene realizando a esta problemática de supuestas actividades que vienen realizando los trabajadores sin las debidas precauciones sobre el COVID-19 y que han sido exigidas por la empresa mencionada por doña Patricia.